les hablo como presidente de la Fundación Diario Madrid. Había preparado con mucho detalle y miramiento estas palabras y me he dejado el texto encima de la mesa de mi despacho. Pero no importa, que creo que lo he podido reconstruir en forma de guión en el taxi. Entonces, lo primero de todo, la impresión, eso no estaba escrito, que me merece verles a todos ustedes. Porque esto es una prueba que se ha derribado del muro. Hay gente de las dos partes del muro. Hay gentes incluso que llevaban unos años que estaban un poco renqueantes, que no sabían si saludarse con afecto o con distancia, y resulta que están todos aquí. Y eso, en gran medida, es el efecto del premiado, tiene la virtud, como todos los genios, de estar por encima de cualquier clase de división absurda. Y también creo que alguna parte tiene en este resultado de que estén ustedes aquí la Fundación del Diario Madrid, porque la Fundación del Diario Madrid es, ha sido el refugio de los náufragos de aquella agresión que recibió el periódico con su cierre, y su finalidad no es otra que la defensa de la libertad de expresión. Y sabemos, y nos lo han recordado con acierto muy recientemente, que las libertades no se alcanzan de una vez para siempre, que las libertades están sometidas a los agentes de la erosión y que el deber de los periodistas tienen muchos deberes, están siempre solicitados para toda clase de causas, pero los periodistas tienen un compromiso que no pueden dejar de atender, que es el compromiso de la defensa, de defender las libertades. Y dicho eso, sobre la impresión que me merece verles a todos ustedes aquí, pues les diré que las bases del premio se refieren al talento y al compromiso. Ya hemos hablado del compromiso, hablemos ahora, aunque sea brevemente, del talento. El talento del Roto está fuera de discusión. Llega a todo el mundo. Ha resistido todos los embates. Nunca se ha dedicado a fruslería, siempre se ha dedicado a causas claras y terminantes. Y lo ha hecho sin descender a eso que se llamaba la nota fácil y grosera, a la alusión personal. Eso está descartado. Lo que hay en el Roto es talento, y me atrevo a decir muchas veces talento químicamente puro. Por ejemplo, en su viñeta de hoy, en El País, que dice, que ve a un pintor, a un viñetista, tal vez está hablando de sí mismo, y dice la leyenda: el humor es complicado en una época que no es seria. Y creo que podemos coincidir todos en esa apreciación. La época no es seria y el humor, por consiguiente, es complicado. Pero de esa complicación sale victorioso el Roto y nos hace, sin hacer nunca le he visto ninguna alusión personalizada, ni a un líder, ni a un ideólogo, ni a un periodista, ni a nadie. Bueno, una vez leí una cosa que hizo que me aludía personalmente. Aquella viñeta que estaba dedicada, pero estaba dedicada, sobre aquella que dice: toda crítica es excesiva, todo elogio insuficiente. En
en ese clima nos movemos y a ese clima tenemos que resistir. El roto, además, hace una cosa bueno, luego se hablará mucho del roto. Yo debería decir unas palabras de salutación, pero tal vez con esto termino. El roto tiene la virtud, cristaliza en un sistema propio, no está vencido por la adaptación al medio, es insurgente. El roto es insurgente, lo hace con talento, no lo hace con agresión, lo hace con talento, pero es un talento insurgente. No está preparado para la docilidad, sino para el disentimiento. Y ese disentimiento, esa capacidad de disentir sin agredir, pues le hace insumiso y le hace, por consiguiente, difícil de aceptar. El roto es capaz de llevar la contraria al lugar donde escribe o donde dibuja. Esa es la última seña de identidad de un periodista. Ser capaz de disentir de la línea, no del gobierno, no de la oposición, sino de la línea del periódico en el que escribe. Conozco a alguno más que está en esa misma condición y le tengo advertido de que se la está jugando, pero también le tengo advertido de que tiene mi absoluta admiración. Muchas gracias por estar aquí en torno a nuestro Andrés Rábago, que está aguantando, vamos, a pie firme como volante de la Puebla, y nada más, y que triunfe el premiado y que cumplamos aquello, en fin, que el roto nos reprochaba una vez cuando decía, había un diálogo que decía: ¿y usted cuando escribe, por qué se calla todo lo que dice? Pues, queridos amigos, bienvenidos, y querido Andrés, enhorabuena. Para ser improvisado no puede ser más excelente y además ha definido el roto con una perfección absoluta. Ahora tiene la palabra José Luis Pardo, que es el presidente del jurado y tiene muchas cosas que decir. Bueno, muchas gracias a ti, Miguel, gracias, Miguel Ángel. Pues sí, este año he tenido el honor y la suerte de presidir el jurado que concede este premio de periodismo que reúne aquí. Y no sé cómo habrá sido en ediciones anteriores, pero la verdad es que en este caso los miembros del jurado, a los que cierto aprovecho desde aquí para agradecer su generosa disponibilidad y sobre todo su calidad y su claridad. Los miembros del jurado, digo, no tardamos mucho en tomar una decisión, y no porque no hubiera otras candidaturas que merecieran atención, que las había y que fueron atendidas, pero creo que todos, cuando empezamos a deliberar, nos dimos cuenta pronto de que las virtudes de la obra de Andrés Rábago, de la obra periodística de Andrés Rábago, eran más que suficientes y para merecer cualquier premio, pero también para merecer precisamente este premio, porque eran rigurosamente indiscutibles. Una vez decía Max Weber que cuando una obra periodística es realmente buena, exige tanto espíritu como cualquier otra tarea intelectual, pero con una diferencia, y es que el que trabaja para los periódicos normalmente tiene que hacerlo con prisas y para que su trabajo surta un efecto inmediato. Y eso hace que la responsabilidad del periodista honesto
sea mucho mayor que la del literato o el científico o el experto. Bueno, seguramente Weber no estaba pensando en los viñetistas de la prensa cuando escribió estas palabras, pero yo creo que se aplican al premiado como anillo al dedo. Yo llevo escribiendo en los periódicos casi 40 años y algunos años más leyéndolos, y yo diría que es muy difícil en España encontrar una figura en el periodismo de las últimas 5 o 6 décadas que reúna la misma unanimidad que reúne la obra de Andrés Rábago, y no me refiero solamente a la unanimidad del jurado, sino porque la unanimidad del jurado es en el fondo un reflejo de la unanimidad que existe previamente en la sociedad. Y con diferentes seudónimos, pero siempre con un trazo gráfico limpio, austero y de una precisión rayana en la crueldad, pues empezó siendo una presencia algo extraña en el contexto de aquella generación de grandísimos humoristas gráficos que en España estaba ya en su apogeo en la década de 1970. Era como una sombra algo inquietante, cuyo trabajo no se dejaba inmediatamente traducir a los términos de una actualidad que, sin embargo, ha sido siempre su materia prima, porque exigía una segunda mirada, una segunda lectura, como se dice, es decir, exigía pararse un poco a pensar. Poco a poco, sin armar ningún alboroto, ha ido ganando terreno, ha ido creciendo, de tal manera que ya desde hace muchos años sus viñetas, no sé cómo decirlo, brillan en las páginas en las que se publican sin que les pueda hacer mucha sombra ni lo que se escribe en esas páginas, ni las nuevas generaciones de humoristas gráficos, algunos con excelente talento y muchos con influencia del premiado, pero son insustituibles por su singularidad, por su originalidad y en no menor medida por su independencia. Tal forma que se han convertido no solamente en un ingrediente imprescindible de la dieta de todo lector de periódicos de este país, sino en algo que probablemente trasciende incluso el humor gráfico y que desde luego va mucho más allá de un simple comentario o de una ilustración de la actualidad, porque parece más bien al contrario. La mayoría de los días se diría que la actualidad es una ilustración de la viñeta del Roto. Una ilustración que la viñeta nos señala pues todo aquello que en lo que ya parece completamente archisabido de cada día tiene de enigmático, tiene de bárbaro, tiene de cómico, tiene de atroz. Así que, en nombre del jurado, pues le doy las gracias por habernoslo puesto tan fácil, y como espectador y como lector le felicito por no faltar nunca a la cita con la inteligencia, con la honradez intelectual y estética y con el compromiso con el trabajo bien hecho. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra mi querida Andrea Aguilar, que va a hacer la laudatio del premiado. Buenos días a todos. Nos hallamos aquí reunidos en la sede de la Fundación del Diario Madrid, de la que tengo el honor de ser patrona, para celebrar a Andrés Rábago, es decir, al Roto, a Ops, a Jonás, también a Ubú, este último un viejo heterónimo que usó haciendo un guiño al personaje de Ionesco en tiempos de dictadura. ¿De quién hablamos? Del discreto, enigmático y brillante autor
de algunas de las opiniones más pertinentes, crudas y memorables que ha recogido la prensa española desde hace 50 años. Esas opiniones, observaciones y comentarios afilados parten de la actualidad, pero no dependen de ella, la perforan. Por eso, convendrán conmigo, las viñetas de Andrés Rábago y sus firmas, tan notables como las de Pessoa, aunque menos numerosas, nunca pierden vigencia. Su blanco y su negro nunca quedan desvaídos. Su carrera arrancó con un primer dibujo que publicó en la Estafeta Literaria, la publicación del Ateneo cuando la dirigía Eladio Cabañero. Se trataba de una viñeta, no de una ilustración, y en eso sigue hasta el día de hoy. Sin periodos intermedios, porque el dibujante Andrés Rábago hace viñetas, sus viñetas, un género del que no se ha movido. Chistes con un pequeño texto, sin bocadillo, trazados sobre un DIN A3, con Rotring antaño, rotulador después, y desde hace unos años, tras su trabajo sobre Goya en el Museo del Prado, con aguada y pincel. Cuenta que en los años de la dictadura, cuando el diario Madrid estaba en los kioscos, usó a Ops para trabajar sobre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Esa basura acumulada durante el franquismo la iba sublimando con un lenguaje pictórico. Por eso Ops era mudo y su lenguaje era el silencio. Pero cuando el dictador murió, no había ya motivo ni margen para el dibujo mudo. La sociedad estaba desamordazada y la palabra en democracia mandaba. Fue entonces cuando Andrés Rábago decidió saltar a la calle con El Roto. Ese piso a ras de suelo, ese espacio público, queda plasmado en sus dibujos que no buscan, él explica, ni escandalizar, ni adoctrinar, sino que pretenden señalar y estimular una toma de conciencia, ejercicio básico en las democracias que tratan a sus ciudadanos como adultos. ¿Cuántas ideas caben ahí? Basta con mirar la viñeta diaria del Roto para constatar que caben muchas más que en largos tratados de filosofía o sesudos análisis periodísticos que se afanan por conectar los puntos de un dibujo que en esas largas diatribas nunca acaba de cuadrar. A mí me gusta pensar en el trabajo de Andrés Rábago como en una peculiar forma de aforismo gráfico y escrito. Me fascina su tácita rebeldía, su carácter tranquilo, su falta de aspaviento y la contundencia innegociable de su trabajo. Le conozco desde la infancia, cuando su perro con manchas blancas y negras, un dálmata, jugaba con mi hermano Miguel, conmigo y con su hija Beatriz. Su campo de batalla son esos 29,7 por 42 centímetros. Un espacio en el que desde el principio Andrés Rábago apostó por un humor que no era blanco y un dibujo no costumbrista. El Roto reivindica que hay ideas detrás del ruido cotidiano y busca la permanencia en un género, el de los periódicos, que se sustenta en la caducidad imparable de sus contenidos. Sin grandes aspavientos, sin pomposidades, desde la elegante e inteligente discreción que le caracteriza y sin moverse ni transigir un ápice para rendir ningún tipo de pleitesía al poder, Andrés Rábago trata, como él dice, temas de fondo y se dedica a sus ideas, no a las de otros. Ese es el trabajo que hoy se premia. La revista Triunfo, donde también trabajó su hermano Joaquín, aquí presente. El semanario Hermano Lobo, Cuadernos para el Diálogo, Diario 16, Cambio 16, El Independiente, El Periódico de Cataluña, forman parte de la larga lista de medios en los que ha publicado su trabajo, que desde 1990 aparece en las páginas del País. De lunes a viernes, 11 meses al año, El Roto emplea ese lenguaje nuevo de la sátira que él ha creado, esos dibujos con texto que con frecuencia nos congelan la sonrisa. Mínimo de elementos para llegar al máximo.
que el dibujo tenga la misma dureza que las palabras del texto. Esto se resume, según él mismo dice, su poética. Observador insobornable, la curiosidad y el compromiso ético alimentan desde hace más de 5 décadas la opinión de este dibujante, pintor, editorialista y artista que ha fijado su mirada en el mundo y que no se distrae en celebrar su belleza ni en adornarlo. Da igual cuán oscura sea esta época. Andrés Rábago y el Roto, créanme, sabrán alumbrar la corriente submarina que mueve los titulares. Muchas gracias. Pues ahora va a leer el acta del jurado Juan de Oñate. En la sede de la Asociación de Periodistas Europeos, el jurado de la 21ª edición del Premio de Periodismo Diario Madrid, presidido por José Luis Pardo e integrado por Miguel Ángel Aguilar, presidente de la Fundación Diario Madrid, José Vicente de Juan, vicepresidente de la Fundación Diario Madrid, Natibel Preciado, periodista y escritora, Ana Zunzarren, exdirectora de EFE Televisión, Andrea Aguilar, redactora de Cultura del País, Victoria Carvajal, columnista de Objective, Juan de Oñate, director de la Asociación de Periodistas Europeos, Alfredo Jiménez Millas, director general comercial del Confidencial, Andrés Trapiello, escritor y columnista premiado en la 20ª edición, Marta García Ayer, colaboradora del Confidencial y de Onda Cero, y Carlos Chauaceda, director de comunicación del Museo del Prado. Acordó otorgar el 21º Premio de Periodismo Diario Madrid a Andrés Rábago el Roto, reconociendo así una trayectoria ejemplar y sostenida a lo largo de medio siglo que ha marcado a varias generaciones de españoles. Pintor y viñetista deslumbrante, ha sabido interpretar día a día los problemas, inquietudes y enigmas de nuestra sociedad. Y lo ha logrado con una personalidad única y la solvencia heredada de Goya y de Solana. Su humor, un humor muy serio, hijo directo de Cervantes, le ha ayudado a tratar sus asuntos de una manera sagaz y luminosa, incluso en los temas más negros y lúgubres. Incluso en esto, su responsabilidad, independencia y libertad insobornables jamás le han impedido ser un hombre bueno. Madrid, a 12 de junio de 2025. Entrega el premio Miguel Falomir, director del Museo del Prado. Recibe el premio Andrés Rábago el Roto. Buenos días. Muchas gracias a todos por venir hoy. Tenía escrito 2 textos, uno corto y uno largo. Al final me decidí por el largo, lo siento por ustedes. Así que, bueno, voy a leerlo. Parece que son más hojas de las que son, porque es una letra grande para no tener que quitarme las gafas. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a los miembros del jurado, lógicamente, a la Fundación del Diario Madrid, por la deferencia y generosidad que han tenido al concederme un premio de tanta raigambre que ha recibido personalidades tan relevantes del mundo de la cultura. Asimismo, agradezco la asistencia de todos los aquí presentes y en especial la de Miguel Ángel Aguilar, a quien conozco desde hace tantísimos años, a Natibel por sus palabras y su presentación, a José Luis Pardo, presidente del jurado, a Andrea Aguilar, hermoso texto que has escrito, y a Miguel Falomir por estar aquí presente también hoy. Permítanme que, aprovechando la ocasión que me ofrece este acto, les lea unas breves líneas, bueno, digo breves, creo que sean breves, sobre la utilidad de la sátira en una sociedad confusa. La sátira es un oficio que bajo diversos heterónimos vengo practicando desde hace más de 40 años, ya próximos a los 50, y sobre el que he tenido ocasión de meditar en lo que se refiere a algunas de sus características, así como sobre las fortalezas
y debilidades de este medio. La sátira es, como todos sabemos, uno más de los múltiples aspectos de la creación gráfica y comparte con el dibujo, por ignorancia o prejuicios, el sanbenito de ser considerado por algunos teóricos y parte del público en general como lo que se suele llamar un arte menor, un prejuicio que en los últimos tiempos parece que afortunadamente viene siendo revisado y corregido. Sin embargo, como es sabido, la sátira gráfica es un género que tiene una antigüedad documentada de al menos 5.000 años, pues ya en tiempos del Antiguo Egipto y por supuesto también en las épocas más recientes, griega y romana, se conocen ejemplos excelentes de caricaturas satíricas dedicadas a dioses, a faraones, a reyes, a gobernantes, a presidentes y prebostes en general. Es decir, a los personajes más poderosos de cada momento histórico y, por supuesto, a los usos y costumbres de cada época. Pero limitándonos a los tiempos más recientes, es evidente que su uso ha ido aumentando en cantidad e importancia de forma casi exponencial desde la Alta Edad Media, en época especialmente convulsa en el terreno político y religioso, de la que han quedado una infinidad de ejemplos. Atravesando todo el Renacimiento y el Barroco, recordemos las extraordinarias caricaturas de Leonardo, del Bosco, de Bruegel, de los Carracci, hasta llegar a Goya, y alcanza su máxima expresividad y uso político a finales de los siglos XVIII y XIX en Inglaterra y Francia y en el resto de Europa en los siglos XX y XXI, muy en especial durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estableciéndose posteriormente de manera firme como elemento permanente en la prensa escrita e iniciando en los últimos años una transición hacia otros usos, quizás debido a la aparición de otros medios de comunicación más potentes como la radio o la televisión. Pero para comprender mejor este fenómeno de supervivencia de un género tan aparentemente frágil, quizás sea útil conocer algo más de la naturaleza misma de la sátira gráfica. Aunque también lo han practicado algunos pintores, ya he recordado los trabajos de Bruegel, del Bosco, a los que podemos añadir los magníficos ejemplos de Ensor, Toulouse-Lautrec, Juan Gris, Ironi, Solana y muchos otros. La sátira ha sido mayoritariamente ejercida por dibujantes y grabadores a través de distintas técnicas, pero predominantemente en forma de aguafuertes, litografías, xilografías o linóleo, técnicas que permiten su multiplicación casi infinita y por tanto su mayor difusión en hojas sueltas, en panfletos o reunidos como ilustraciones en libros o libelos. En épocas más recientes, con el desarrollo de la prensa escrita, su producción se ha multiplicado y extendido por todo el mundo y su presencia resulta habitual en periódicos, carteles subversivos o de propaganda, en fanzines y en otros múltiples formatos. Resumiendo, podemos decir que en líneas generales la sátira ha tenido una función salutífera y liberadora para la sociedad y que ha permitido exponer con claridad las lacras y deficiencias de ésta, con un coste relativamente modesto para las estructuras de poder que por su propia naturaleza impulsiva y voluntad hegemónica siempre pretende ejercer un dominio sin cortapisas. Hay un punto que quisiera añadir para no dar una impresión desequilibrada por excesivamente favorable o laudatoria de este extraño híbrido que es la sátira gráfica, y es el hecho de que su función no ha sido siempre libre, no ha sido siempre emancipadora o humanista, pues en demasiadas ocasiones ha sido ejercida, y lo sigue siendo, de forma mercenaria para la lucha política, para las causas bélicas y como instrumento de confrontación social y de odio hacia sectores de la población, y ejemplos conocemos de todo ello en demasía y en toda época y lugar. Es obvio que este uso espurio no empaña sus grandes posibilidades reflexivas y resulta evidente su eficacia como movilizador de conciencias y como instrumento amplificador de la resistencia contra las injusticias sociales y las tiranías y, por supuesto, contra las diversas formas de la hipocresía social, la mala política, las pulsiones dictatoriales, las sinrazones de la razón o la estulticia generalizada de una sociedad adormecida. Estas posibilidades hacen a la sátira especialmente útil y codiciada para su uso partidista y manipulador, siendo este punto, como indico, una de las grandes debilidades del género, pues en demasiadas ocasiones ha habido profesionales que se han dejado utilizar para estos lamentables fines, poniéndose al servicio de un partido,
de unos intereses económicos e ideológicos o la posición política del medio en el que trabajan, olvidando su necesaria independencia y libertad de pensamiento. Por último, quisiera hacer hincapié en un elemento esencial de este vehículo que ya he mencionado previamente, su doble característica formal y verbal, es decir, su ubicación en un espacio fronterizo entre la reflexión política, la filosófica y la moral, y en estrecha relación con las artes plásticas y la poesía visual. Llamo la atención sobre este aspecto plástico, pues es tan esencial para su capacidad comunicativa, pues a mi entender es lo que le permite situarse por derecho propio en el amplio territorio de la creación visual y que, por tanto, será la potencia visual, la calidad gráfica, la innovación formal, la voluntad creativa y el desarrollo de sus posibilidades expresivas lo que permitirá su mayor o menor permanencia en el tiempo y su mejor difusión en diferentes áreas culturales, ya sean exposiciones, en colecciones, incluso en museos. Ejemplo claro en la mayor permanencia de la imagen lo da la Enciclopedia Diderot, en la que seguimos disfrutando de sus láminas frente a los textos que apenas hoy en día tienen algún interés. Para terminar, quisiera dejar constancia de dos circunstancias que favorecen actualmente el desarrollo de la sátira. Por un lado, la existencia de la libertad de expresión, frágil, pero que se resiste a desaparecer, aunque está sufriendo graves embates, y por el otro, la apertura a distintas formas de pensar y de imaginar, sin la receptividad de un público que sepa apreciar la innovación formal o los enfoques paradójicos y sorprendentes de los textos y de las imágenes, así como la flexibilidad mental que caracteriza y aporta a la sátira, y por supuesto sin el apoyo de los responsables de la prensa escrita, directores, redactores y diseñadores, el trabajo de tantos excelentes profesionales que dedican su talento a este difícil género sería mucho más difícil y complicado. A todos ellos les doy las gracias por habérmelo permitido en toda mi trayectoria y también a todos los aquí presentes en este acto por la amabilidad de haberme escuchado. Muchas gracias. Se ha recordado aquí, por Andrea y por otros muchos, no solamente es un viñetista genial, sino que es un pintor extraordinario que ha tenido el privilegio, la suerte, la fortuna de exponer en el Museo del Prado, nada menos que junto a dibujos de Goya. Por eso, ahora le cedo la palabra al director del Museo del Prado, Miguel Falomir, esta característica. Muchas gracias a todos. Por supuesto, las primeras palabras de enhorabuena al galardonado, y quisiera también transmitir mi sincero agradecimiento a la Fundación Diario Madrid por haberme permitido entregar el premio a alguien al que admiro tantísimo. No es fácil hablar al final de un acto y menos aún después que lo haya hecho el galardonado, así que bueno, me vais a permitir que comparta con vosotros pues unas cuantas reflexiones en voz alta sobre Andrés, sobre el roto. Yo soy una persona muy poco sistemática, soy bastante caótica, tengo muy poquitas rutinas diarias, las pocas que tengo pues es muy de mañana. Me levanto, doy una ducha, me tomo un café cargado para de alguna manera vigorizar el cuerpo y despertarme. Y la otra rutina que tengo es pues, más o menos una hora después que accedo al despacho, abro el periódico y leo, contemplo la viñeta del roto, que tiene el mismo efecto en mi cerebro que la ducha y el café tienen en mi cuerpo. Yo no sé cuántos años, innumerables años, en que debo mi primer estímulo intelectual del día a el roto, y por lo cual pues te estoy agradecido y te lo estaré siempre.
Esas viñetas tienen un efecto extraordinario en mis neuronas. Desde luego lo que no hacen nunca es pasar inadvertidas, siempre te crean una inquietud, ¿no? Y lo hacen tanto por lo que cuentan, pero también por cómo lo cuentan. Muchos de los que me han precedido en el uso de la palabra se han extendido en lo que cuentan esas viñetas. Van a permitirme, caso por deformación profesional, que incida más en cómo lo cuentan, ¿no? Este fin de semana leía en un medio de comunicación un artículo de un director de cine donde lamentaba pues, los derroteros de la crítica cinematográfica contemporánea, que según él ponderan demasiado el contenido de las películas en detrimento de cómo se cuentan las historias, ¿no? Y ponía un ejemplo que yo creo que era bastante concluyente, ¿no? Un mismo guión, unos mismos artistas, unos mismos decorados, un mismo director de fotografía en mano de dos directores distintos, da como resultado dos películas distintas, porque al final lo que importa es la mirada, es la sensibilidad de quien transmite ese mensaje. Se ha dicho antes, muchos de los viñetas de El Roto pues, están pegadas a la realidad. Tratan temas que se pueden encontrar tratados por colegas o por otros periodistas en el mismo medio de comunicación o en otros cualesquiera. Sin embargo, convendréis conmigo en que una viñeta del Roto es siempre El Roto. Tiene una personalidad poderosísima, tiene una mirada particular sobre la realidad, que es lo que le diferencia. Tiene eso que llamamos estilo, y utilizo la palabra estilo de forma muy deliberada, porque el estilo es el atributo de los artistas. Y Andrés El Roto, aunque haya gente que le cueste entenderlo, es un artista extraordinario y es un artista, de hecho, es de los muy pocos que ha expuesto vivo en el Museo del Prado, en paralelo a su admirado, nuestro admirado Goya. Y creo que es un artista porque utiliza con maestría los dos elementos constitutivos de sus viñetas. Por un lado, la imagen y por otro lado, la palabra. Las imágenes de El Roto son imágenes cargadas de significado, son imágenes muy densas, muy cultas, son imágenes que destilan de una forma muy personal siglos de historia del arte. Algunas de esas referencias se han citado antes. Y la palabra es fundamental, son esas breves palabras, esos aforismos de una contundencia extraordinaria, a veces incluso lacerantes. Y siendo grande su uso de la palabra y su uso de la imagen, lo que le hace realmente irrepetible es el modo como ambas dos se fusionan, creando una unidad irrepetible, lo que es verdaderamente una obra de arte. Yo creo que por eso y por el efecto que tiene en todos nosotros, no creo que sea el único que ve estimuladas sus células grises, ¿no? Cada vez que se enfrenta a una de las viñetas del Roto, pues sin duda merece este y todos los galardones. Y reiterar de nuevo la felicitación al jurado porque no todos son capaces de detectar y premiar el talento y la inteligencia, aunque estos se manifiesten todos los días desde hace 40 años. Muchas gracias. Pues ya, sin más, damos por finalizado el acto. Antes de pasarnos a tomar algo, a tomar un vino, voy a pedir, por favor, a los miembros del jurado que suban para hacerse una fotografía. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias por haber asistido a este acto donde hemos aprendido cosas más inteligentes aún del Roto, que es un personaje excepcional y del que estamos muy orgullosos que sea Premio Fundación Diario Madrid. Gracias.